Un padre enferma y vive los últimos años de su vida en España. Y sus hijos no aparecen nunca. Ni una llamada, ni un mensaje. Es que no aparecen ni en el funeral. Y antes de morir, el padre toma una decisión. Va a convertir en heredera a su hermana y desheredar a sus hijos. Y no, esta no es una historia que me he inventado, es una historia real. Pero es que hay ocasiones en las que el abandono no es tan evidente. Hay hijos que no desaparecen, pero es que tampoco están. Es el caso de un hijo que permanece totalmente pasivo, mientras que observaba cómo su mujer expulsaba de la casa a su madre. Y él no hacía nada. Y es más, es que después no se preocupó pues si le faltaba algo a su madre, si necesitaba algo, si estaba bien. En esos casos la pregunta es inevitable. ¿Puede un padre o una madre tomar una decisión así en España? ¿Puede un padre o una madre desheredar a un hijo por esa falta de relación, por ese abandono o por esa indiferencia? ¿Y ese hijo que se ha alejado, qué tendría que hacer el día de mañana cuando vea que en ese testamento ha sido desheredado? Porque lo que desde fuera parece abandono, muchas veces desde dentro puede tener otra historia. Por eso, hoy vamos a ver cuándo es posible desheredar en España, qué requisitos tienen que darse para que lo permita la ley y qué tendría que hacer en ese caso el hijo desheredado. Y aquí viene lo importante. En España no se puede desheredar a un hijo simplemente porque este hijo no llame, no visite o porque no haya ningún tipo de relación o incluso cuando esa relación es apenas existente. Aunque estos hechos duelan, esto por sí solo no es una causa para poder desheredar a un hijo. Y es que la ley no castiga la frialdad, la indiferencia, ni siquiera la ingratitud de un hijo. Y aquí es donde muchas personas se equivocan y piensan que ese abandono, ese silencio, es suficiente para poder desheredar a un hijo. Y es que, si lo piensan, es lógico poder llegar a esa conclusión, porque si la ley obliga a esos padres a dejarles a los hijos una parte de su patrimonio, ¿no tienen derecho también esos padres a recibir un mínimo de respeto, un comportamiento mínimo por parte de esos hijos para que lleguen a heredar? Pero es que lo importante en España para poder desheredar es que tiene que haber un hecho grave que justifique la desheredación del hijo. ¿Por qué? Porque desheredar es castigar a ese hijo, es quitarle un derecho que le ha dado la ley, el derecho a recibir la legítima. Es por eso que no cualquier hecho que acontezca en la familia, no cualquier discusión o cualquier reproche puede ser causa suficiente para desheredar a un hijo. Entonces, la pregunta que surge es la siguiente. ¿Qué tiene que pasar exactamente para que un padre pueda desheredar a un hijo? ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es la línea que separa lo que es un desaparecer, un abandono, un alejarse de aquello que es justificable, es admitido como causa para desheredar? Y es que esta línea divisoria no es fácil y depende de muchos matices. Pero sí deben saber que no todo abandono por parte de un hijo es admisible como causa para desheredar. Pero también es cierto que es una de las causas, es uno de los hechos que se están utilizando hoy en día para poder desheredar a un hijo. Aunque, como digo, tienen que darse otra serie de características, otra serie de elementos para que esta desheredación sea válida, sea eficaz. Otro hecho que también se admite como causa de desheredación es aquel donde hay una agresión física hacia uno de los progenitores. Y muchas veces estas agresiones vienen acompañadas de todo tipo de injurias, de descalificativos, de insultos. Y es aquí donde se encuentran las principales causas que se están viendo de desheredación. Tanto esa falta de relación de manera continuada como esas agresiones o esas injurias que se proyectan hacia sus progenitores. El problema es que tenemos todo tipo de insultos y hay algunos que parecen bastante sutiles, que parecen que no producen ningún tipo de daño, pero si se repiten de manera continuada en el tiempo, pueden perjudicar gravemente y suponer lo que es un maltrato psicológico en la persona. Como por ejemplo, el decirle a un padre, es que no sirves para nada, es que eres el culpable de todos los males que me pasan en la vida. Piensen en esos insultos que parecen insignificantes, pero cómo duelen a la persona que lo recibe. Todo esto repetido a lo largo del tiempo puede causar mucho daño y esto puede ser causa para desheredar. ¿Por qué? Porque aquí ya no estamos hablando de que haya una falta de relación. Aquí esta falta de relación o esta mala relación está causando un daño psicológico a una persona. Y este daño psicológico puede tener consecuencias ante la ley. Y más cuando quien lo recibe es una persona vulnerable.
En estos casos, como digo, ya no hablamos de una relación fría entre un padre y un hijo, sino que hablamos de una mala relación con consecuencias que suponen un daño psicológico, un maltrato psicológico en la persona que recibe estos insultos. Pero en todos estos casos no basta con haberlo vivido, no basta con haberlo sentido, sino que hay que ir más allá, es necesario dar un paso más. Y es aquí donde muchas personas se equivocan. Por eso que para que una desheredación sea válida tienen que darse una serie de requisitos. Entonces, ¿qué tiene que pasar para que un padre pueda desheredar a su hijo en España? ¿Qué es lo que se tiene que dar para que esa desheredación sea válida? Y es que lo primero que se analiza es la gravedad de los hechos, porque no cualquier mera discrepancia familiar o cualquier abandono, alejamiento entre un padre y un hijo es causa para desheredar. Tiene que haber una falta de atención, una falta de cuidado, pero mantenido en el tiempo, y que fruto de ello la persona que lo sufre, ese padre o esa madre, tenga un daño real, un daño psicológico tal que lo hace insoportable, que ese sufrimiento es insoportable. Esto es lo que se castiga con la ley y esto es lo que permite la desheredación. Pero ojo, también se analiza de quién es responsabilidad que exista esa falta de relación, porque en algunas ocasiones la responsabilidad no es únicamente del hijo. Así, por ejemplo, en aquellos casos en los que hay una ruptura familiar, una ruptura matrimonial, y donde uno de los hijos se queda con uno de los progenitores. En esas ocasiones, a veces el menor no tiene la posibilidad de decidir, no está en edad para decidir. Y es en estos casos donde no se puede admitir como causa para desheredar el hecho de que no exista una relación entre un padre y un hijo, pues no depende de la voluntad del menor. Y también, por otro lado, se tiene en cuenta si ha habido algún tipo de interés, de iniciativa o algún tipo de contacto por parte del progenitor. Porque si la falta de relación es imputable a los dos, pues no hay nada que desheredar, es que ninguno tiene interés, hay una falta de interés por ambas partes. Pero si el progenitor ha dado un primer paso, ha intentado tener ese primer contacto, ese acercamiento y no ha habido respuesta, ahí también hay que analizar los hechos. Y hay que prestar atención a la reconciliación, porque supongamos el caso, hay unos hechos graves, la persona, el progenitor ha intentado acercarse, lo ha logrado, hay una reconciliación, se han perdonado esos hechos. Después, aunque la relación vuelva a romperse, usted ya no podrá desheredar a ese hijo por esos hechos ocurridos en su origen, primeramente, porque usted ya los perdonó, hubo una reconciliación. Y es que no se puede desheredar algo que ya se ha perdonado. Así que cuando haya una reconciliación, usted debe saber que ya no se permite la desheredación por ese hecho concreto ocurrido en el pasado. Tendrían que ocurrir hechos nuevos, futuros, para poder existir una nueva causa para desheredar. Bien, pasemos ahora a la parte práctica, porque todos estos hechos no basta con vivirlo, con sentirlo, sino que hay que ir más allá. Hay que decirlo, ahí hay que decirlo en testamento. Por tanto, es necesario acudir a la notaría y otorgar testamento. Hay que identificar a ese hijo que se quiere desheredar. Mejor hacerlo con nombre y apellidos que decir simplemente desheredo a mi hijo. También hay que identificar la causa concreta por la que se va a desheredar. El no hacerlo supondría que la desheredación no es válida. ¿Y qué pasaría con la postura, con la posición del hijo desheredado? Pues realmente cuando hay una desheredación, quien tiene la mejor posición es el hijo desheredado, porque no tiene que hacer mucho. Tan solo lo que tiene que hacer es, tras el fallecimiento de su progenitor, tendrá una copia de ese testamento, verá en la cláusula que ha sido desheredado, y lo que va a hacer es impugnar la cláusula testamentaria, acudir a la vía judicial e impugnar ese testamento. Después no va a tener que probar nada más, no le corresponde a él. A quien le va a corresponder es a los otros hijos, a los herederos, normalmente van a ser los hermanos los que van a tener que probar que esos hechos ocurrieron en la familia, porque son ellos los que tienen la carga de la prueba, no es el hijo desheredado. Claro, y aquí puede venir el conflicto de verdad, cómo unos hijos, los herederos, van a probar realmente que esos hechos ocurrieron, porque normalmente, si lo pensamos bien, son hechos que ocurren en la intimidad de una familia o en unos momentos concretos donde están presentes son el progenitor y el hijo desheredado. Pero en muchas ocasiones los otros hijos ni son conocedores de lo que ocurre en la familia o de lo ocurrido, porque a veces los padres son conversaciones que no quieren tener pues por vergüenza, por un sentimiento de culpabilidad, por miedo,
Entonces son hechos que quedan en la intimidad de la familia o entre dos personas, pero no es algo que la gente va comunicando, va exteriorizando con los demás. Si hay posibilidad de probarlo, si, por ejemplo, tenemos informes médicos o si se lo comentamos a familiares, a amigos, no a los hijos herederos, que eso al final no va a ayudar tanto, sino que va a ayudar que otras personas sean conocedoras de los hechos que ocurrieron en la familia. Eso puede servir como prueba en un futuro, pero si queda todo lo ocurrido, queda en la intimidad de la familia, difícil lo van a tener esos hijos, los otros hijos que son los herederos, para probar realmente que hubo una causa para desheredar al hijo que se alejó o que agredió a sus padres o que se comportó de manera inadecuada. Bien, y aquí pasaríamos al momento clave de la desheredación, porque ¿y si esos hijos herederos no logran probar la gravedad de los hechos que permitían o que justificaban la desheredación? En estos casos, el hijo desheredado va a recuperar su derecho a la herencia, su derecho a recibir la legítima, pero recibiría la legítima estricta, lo mínimo que le corresponde por ley. Es por ello que cuando se habla de desheredación es aconsejable ser prudente y tomar en cuenta otras opciones, pues una alternativa sería directamente dejarle a ese hijo la legítima estricta y ya pues y pagarle metálico lo que le corresponde para así no tener que formar parte de lo que es el reparto de la herencia. Es una manera de castigarlo dejándole lo mínimo que le corresponde y mejorar a los otros hijos. ¿Qué evitaríamos con ello? Pues evitaríamos que un conflicto, un procedimiento judicial entre hermanos y protegeríamos también principalmente a los hijos herederos. Es la única manera de protegerlos cuando ya no estemos, porque si lo que hacemos es una desheredación y sin posibilidad de prueba, lo que hacemos es complicarle mucho las cosas a los herederos. Así que es recomendable ser prudente en estos casos. Antes de despedirme, quisiera compartir con ustedes la siguiente reflexión. Hay algo que raramente se dice cuando hablamos de herencias, y es que lo realmente valioso que dejamos no es lo material, sino el ejemplo. Porque los hijos no aprenden de lo que les decimos, aprenden de lo que ven, del respeto o de la falta de él, de cómo se contesta en casa, de cómo se mira, de cómo se cuida, o incluso de cómo se permanece o cómo se abandona. Y es que en muchos casos las familias no se rompen así de golpe, de un día para otro. Todo es un poco más sutil, sino que se va deshaciendo todo un poco a poco. En ocasiones, todo empieza cuando dejamos saber al otro como realmente es y empezamos a verlo como nos gustaría que fuese. Y así, sin darnos cuenta, pues todo cambia. Y los hijos lo perciben. No saben explicarlo, pero lo sienten. Sienten que de alguna forma no han llegado a tiempo a la vida, a esa vida que sus padres imaginaron para ellos. Y así, poco a poco, lo que antes era considerado un refugio, empieza a considerarse ahora un lugar donde tener que justificarse. Los padres, por su parte, empiezan a envejecer con una sensación difícil de explicar, una sensación de lo han dado todo, pero que al mismo tiempo lo han ido perdiendo todo. Por eso que, más allá de cualquier decisión legal que puedan tomar, merece la pena parar un momento, reflexionar y preguntarse, ¿qué legado es el que quiero dejar? Porque recuerden, la herencia se reparte, pero el legado, eso es lo único que permanece. Muchas gracias.